Actualmente existen dos operadores. Quiero hacer una distinción. El concesionario es Ferrocarril Trasandino, la empresa Ferrocarril Trasandino, cuyos accionistas son Belmont Hotels con un 50% y Peruval Corporation con un 50% también. ¿Ya? La empresa corresponde a Ferrocarril Trasandino, pero de acuerdo al contrato, Ferrocarril Trasandino como concesionario no puede operar el ferrocarril. Tiene que hacerlo a través de otra empresa, un operador vinculado. El operador vinculado fue inscrito en 1999 y es la empresa Perurail. Perurail se encarga de hacer el transporte de carga y de pasajeros entre Cusco, el tramo que va de Cusco a Machu Picchu, y lo que conocemos como el ferrocarril del suroriente. La otra empresa que brinda el servicio, una empresa independiente, un operador independiente, es Inca Rail. ¿De acuerdo? Es el otro operador. Nos han solicitado los contratos suscritos entre el concesionario Ferrocarril Trasandino y los operadores. Nos han solicitado esto. Lo que tengo que decirles aquí, y también está explicado en el informe, que estos contratos son suscritos entre ambos operadores, tanto Perurail e Inca Rail, con la empresa Fetranza. Y estos son suscritos entre dos empresas privadas, en donde no participa el Ministerio de Transportes. Por lo tanto, no han sido remitidos al Ministerio de Transportes. Hemos solicitado al operador que nos remita estos, pero todavía no lo ha hecho. ¿De acuerdo? Pero les estamos indicando que, de acuerdo a la legislación nacional, esto se regula a través del reglamento marco de acceso a la infraestructura pública ferroviaria, en este caso que es el REMA, que es manejado por que ha sido dado o aprobado por una resolución del Consejo Directivo de Ocitran, la resolución 014-2003 del Consejo Directivo de Ocitran. Lo maneja Ocitran y nosotros coordinamos con ellos siempre este tema de acceso a nuevas frecuencias o nuevos operadores en el mercado. Respecto a la pregunta 3, la solicitud de ampliación por 5 años de Orient Express Hotel para operar el servicio del tren hacia la ciudad de Machu Picchu, nosotros estamos respondiendo en este caso que Orient Express Hotels no se ha constituido como operador ferroviario del Ferrocarril del Sur del Perú. ¿De acuerdo? Ante el MTC no se ha presentado como operador, ni tampoco le ha sido rechazada ninguna solicitud a dicha empresa. Entiendo ahora, de lo que he escuchado a los funcionarios del Mincetur y lo que le he escuchado, señora congresista, que no se refieren a Orient Express Hotel, sino a Fetranza, a Ferrocarril Trasandino. Entiendo que se refieren a ellos. Si es que se refieren a ellos, es cierto que ha habido una solicitud de ampliación por 5 años más el año pasado. Y esta solicitud de ampliación ha sido rechazada por un tema económico por Ocitran. ¿Por qué? Porque para que sea ampliado por 5 años más, no solamente se trata de justificar el beneficio económico que va a tener una de las partes del contrato, sino que tiene que haber un beneficio para ambas partes. Como una de las partes es el Estado, el tema es un beneficio público, un beneficio social. No se vio esto en la adenda al contrato, por lo tanto, Ocitran hizo la evaluación y rechazó esto, y le fue comunicado. La empresa lo ha entendido así y ha presentado una nueva solicitud para ampliar, ya no dentro del marco de los 5 años. Vamos a hablar esto en el último punto de su consulta, el punto 7, de qué gestiones está haciendo el Ministerio. Lo que quería comentarles es que la empresa Ferrocarril Trasandino ha entendido que no va a ir por el lado de la adenda de los 5 años porque el Estado peruano no estaba ganando nada como contraparte. Simplemente iba a ser una ampliación de plazo y nada más. Ya no iba a haber una mejora de sistemas. Pero en eso que el Estado no estaba ganando nada, ¿recién se han dado cuenta o ya tenía conocimiento el Ministerio? Me refiero a que la adenda como había sido planteada, ya no permitía que el Estado gane nada adicional a lo que ya tiene el contrato. ¿Qué ganaba el privado? Ganaba 5 años más de operación. O sea, no había un equilibrio entre los beneficios que obtenía el Estado y los beneficios que obtenía el privado. Obviamente los beneficios del Estado eran beneficios públicos, ¿ya? Mejoras del servicio, mejoras en la implementación en las estaciones y ese tipo de cosas, que es lo que estamos buscando. ¿Y ustedes han podido observar que hay mejoras? Quiero llegar a ese punto en el punto 7, ¿de acuerdo? En la operación del ferrocarril suroriente,
¿ya? Vienen brindando el servicio solo 2 operadores, los que ya mencioné: Perurail, la empresa vinculada, el operador vinculado al concesionario, y la otra empresa que es Incarrail. El punto 4, ya, donde nos ha solicitado los montos anualizados que a la fecha el Estado peruano ha recibido como pago de la concesión: retribución principal, que es un concepto del contrato, la retribución especial, el aporte a Fonsepri y la tasa de regulación a favor de Ocitran. Ya, respecto a este punto debemos indicar que los montos recibidos por cada uno de estos conceptos son registrados por Ocitran, no es competencia del MTC. Sin embargo, hemos coordinado con Ocitran y tengo entendido que les va a hacer llegar estos montos también. Ya hemos coordinado con ellos, apenas recibimos el pedido, coordinamos con ellos y tengo entendido que lo van a hacer llegar. Ya lo han trabajado. El punto 5. Nos preguntan sobre la entidad encargada de verificar las condiciones de calidad de prestación del servicio ferroviario desarrollado por los operadores de Ferrocarril Trasandino. Respecto al tema de supervisión en lo que es calidad del servicio brindado por Ferrocarril Trasandino, corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, la verificación de las condiciones de calidad del servicio brindado. Corresponde a ellos. Sin perjuicio de ello, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones verifica que los servicios prestados por los operadores se encuadren dentro de lo establecido en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Hay un Reglamento Nacional de Ferrocarriles y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del MTC actúa como ente técnico, como órgano técnico dentro de este contrato de concesión. Ellos son el órgano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que responde a esta visión de desarrollo y revisa el cumplimiento dentro del marco del Reglamento Nacional de Ferrocarriles. Dentro de ese marco, durante los últimos 6 meses, ellos han practicado 3 inspecciones de carácter múltiple: el material rodante, que son los vagones, el manejo de vehículos y la operación ferroviaria, sin que se hayan encontrado anomalías respecto a este tema. ¿Ya? También tenemos conocimiento que en el año 2017 se realizaron comentarios por parte de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles respecto a 3 puntos específicos: la limpieza en la estación de Aguascalientes, la capacidad del tren local y un depósito de carga en la estación de Machu Picchu que no había sido culminado. Los comentarios fueron recibidos por la empresa y fueron culminados. La limpieza, tenemos entendido que la limpieza en la estación de Aguascalientes sí está en estado óptimo. La capacidad del tren local se amplió porque dieron nuevos trenes para el servicio. Han entrado 2 trenes más al servicio. Y el depósito de carga de Machu Picchu, que estaba inconcluso, ha sido terminado. Esto fue en el año 2017. Es el último comentario que se tiene respecto a algún tipo de conclusión que tenía que tener la empresa concesionaria. La pregunta 6 de las que nos han formulado nos piden que indiquemos las razones por las cuales, pese a existir interés de otros operadores para ingresar al servicio de transporte ferroviario a la ciudadela de Machu Picchu, esto no se ha logrado para que ellos ingresen al mercado. La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la encargada de realizar cada uno de estos puntos, no ha recibido ninguna operación, ninguna solicitud de interesados en la obtención del permiso de operación de Ferrocarril del Sur Oriente, posterior a las que han sido entregadas a Perurail e Incarrail. Es decir, ninguna persona jurídica ha manifestado su interés en obtener un permiso de operación o entrar como operador ferroviario al Ferrocarril del Sur Oriente después de Perurail en el año 99 y de Incarrail en el año 2004. No ha habido otro interesado. Sé que la prensa en el Cusco ha manifestado que hay interesados, pero esto no se ha presentado ante el Ministerio de Transportes. Sí, sé que la prensa del Cusco lo ha manifestado porque lo he leído cuando he estado allá, ¿ya? Pero no ha sido presentado formalmente ningún operador que haya tenido el interés, al menos formal, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y respecto al punto 7, ¿ya?, donde nos consultan si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a lo largo de la vigencia del contrato de concesión, ha buscado mejorar las condiciones mediante una renegociación de sus términos con la empresa concesionaria en favor del Estado.
Lo primero que tenemos que entender es que el contrato de concesión es de 1999, del gobierno de Alberto Fujimori. La adenda 1 se firma el año 2000, durante el gobierno de transición. La adenda 2 se firma el año 2001, durante el gobierno de Alejandro Toledo. La adenda 3 se firma el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo. La adenda 3 es la que amplía el plazo por 5 años más. ¿De acuerdo? La adenda 4 es firmada el año 2010, durante el gobierno de Alan García. Y la adenda 5 es firmada el año 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala. Durante el presente gobierno no se ha firmado ninguna adenda de ampliación del contrato, a pesar del interés del concesionario por ampliar 5 años más, que ha sucedido el año pasado. No ha sido suscrita. En cambio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene negociando la posibilidad de una adenda al contrato de concesión con el concesionario, la que permitiría la realización de las siguientes obras. Son 6 obras prácticamente a las que se está comprometiendo el concesionario. La primera, la reubicación de la estación hidroeléctrica, con la construcción de una nueva estación en la localidad de Intihuatana. Esto lo han planteado ellos mismos. Reubicar la estación hidroeléctrica, ya construyendo una nueva estación en la localidad de Intihuatana. La segunda, la construcción de un túnel artificial de protección y enmallado de talud rocoso en la quebrada de Pomatales. La tercera, la construcción de un almacén de carga y equipaje en la estación Machu Picchu, Pueblo, obviamente previa a la remoción de la infraestructura existente. La cuarta, la ampliación y la construcción de desvíos ferroviarios en la línea Cusco-Machu Picchu. Nos dijeron que estaban estudiando entre 3 y 4 desvíos ferroviarios para evitar este tipo de accidentes como el que han ocurrido en julio del año pasado. Quinto, la realización de labores destinadas a mejorar la infraestructura en la estación Ollantaytambo, que es una de las más usadas para este tramo. Y sexto, la remodelación de la sala de embarque destinada al tren local en la estación Machu Picchu, Pueblo. Estos son los proyectos que está negociando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Concesiones en Transporte para mejorar los términos, de mejorar en algo el servicio que está brindando los actuales operadores y el concesionario actual del Ferrocarril del Sur Oriente. Básicamente, de concretarse esto, se estaría mejorando muchísimo el servicio que se está brindando con la construcción de otras estaciones, almacenamientos para carga, para equipajes y mejorar las condiciones del transporte ferroviario. Eso es todo lo que tenemos que decir, señora congresista. Gracias. Gracias por la información. Ahora tengo algunas preguntas. Si el proceso de concesión fue concebido para rehabilitar y modernizar el servicio ferroviario, ¿por qué no se solicitó niveles de inversión al concesionario? Asimismo, señale a cuánto asume en términos monetarios la rehabilitación y la modernización ejecutada en las condiciones actuales de la concesión. El contrato nuevamente es del año 1999. ¿Ya? Las personas que lo trabajaron en aquel momento ya no están trabajando en el Ministerio de Transportes, ¿ya? Eso fue hace 19 años, casi 20 años atrás. Eso fue manejado por lo que fue el CEPRI ENAFER, ¿ya? El Comité de Privatización para ENAFER. Paralelamente también se trabajó bajo los mismos términos el Ferrocarril Central Andino, el ferrocarril que va de Lima a Huancayo y con el ramal a Cerro de Pasco. No fue concebido como un contrato de rehabilitación, porque la línea férrea en aquel momento se encontraba en la visión del contrato de concesión en aquel momento fue: lo toman en el estado como se encuentra, y no estaba en condiciones óptimas en ese momento. Obviamente, para realizar la operación ferroviaria, el concesionario ha tenido que realizar inversiones en el
manejo de la vía férrea, la línea férrea, la compra de vagones, autovagones, locomotoras para poder brindar el servicio que está brindando ahora. Usted indica que en la fecha que lo tomaron no estaban en condiciones óptimas. En la fecha en que fue tomado no estaba en las condiciones en que ha sido colocado posteriormente. Ha sido mejorada la línea férrea. Los taludes en la línea férrea, hay inversiones. Usted me preguntó respecto a los montos, ¿a cuánto asciende el monto de inversiones? No, sí, pero cuando usted indica que no tenía las condiciones, eso no es cierto. Las líneas, la vía férrea sí estaban en buenas condiciones, excepto en donde hubo ese alud en Santa Teresa. Correcto. Pero ¿qué más inversión hizo la empresa? La vía férrea, cuando fue concesionada, era una vía de trocha angosta. ¿De acuerdo? La vía de trocha angosta ha sido modificada a una trocha estándar para poder brindar el servicio de carga y de pasajeros que están brindando. Más o menos la diferencia es que la trocha angosta corresponde a 90 centímetros por eje, lo cual permite llevar cierto nivel de carga. La trocha estándar permite 1.20 por eje, que permite llevar mayor cantidad de carga. Todas estas inversiones que les estoy hablando de vía férrea, no en todo el tramo, estamos hablando de tramos, ciertos tramos que han sido realizados de esta manera, desvíos ferroviarios que también han sido realizados, porque la concesión ha sido dada para la operación, el mantenimiento y la conservación de la línea férrea a lo largo de todo el ferrocarril del sur y suroriente, los 996 kilómetros. Ya, nos ha dicho que es desde Cusco a Machu Picchu, 134 pero kilómetros. En este momento no se sale desde Cusco, salimos de Ollantaytambo. Sí. ¿Y ustedes tienen conocimiento de eso? Sí, sí sabemos de eso. Hemos tenido nosotros una reunión con el concesionario, con Ferrocarril Trasandino la semana pasada, y le planteamos justo este punto y nos explicaba, y se condice con lo que manifestaron hace un momento los funcionarios del Mincetur. La salida debería ser desde la estación Huanchac, en Cusco. ¿Ya? Mercado Huanchac. San Pedro, no Huanchac. Lo que ellos dicen es Huanchac y desde San Pedro, las dos estaciones. Pero no, se sale desde Ollantaytambo. Los turistas, por una comodidad, ya esto, de lo que he escuchado, de lo que han mencionado los colegas del Mincetur, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, manifiestan que los turistas van hasta otro punto, que es un punto que se ha formado una especie de paradero informal allí. No, este es otro punto. Uh-huh. La concesión está de Cusco a Machu Picchu. Correcto. Y no, esto del paradero informal es otra cosa. O sea, debería ser desde el Cusco, Mercado Machu San Picchu. Pedro, que es ahí ¿Por qué nos están quitando un buen tramo? La menor cantidad de turistas sale desde Cusco mismo. No salen. Desde San Pedro sale la menor cantidad de turistas. El ferrocarril está obligado a salir desde ahí porque entre Huanchac y San Pedro están le llaman los talleres de operaciones que tienen ellos allí, donde guardan las ferrovías, donde guardan los ferrocarriles, las locomotoras y los vagones. Salen de la estación donde toma la mayor cantidad de pasajeros, el ferrocarril, es la estación de Ollantaytambo, como usted dice. Todos los pasajeros vamos hasta Ollantaytambo, Y de no ahí lo tomamos de San Pedro. Bueno, el Ministerio de Transporte y Comunicación fue quien realizó o analizó los términos del contrato de concesión. Si es así, ¿por qué el Ministerio de Transporte y Comunicación no garantizó en el contrato la participación de diversos operadores a fin de permitir una mejor competencia en el mercado? Ese es uno. ¿Cuáles y sobre qué base técnica se ha permitido otorgar el permiso de operaciones a Perú Rail? Y si éste cumplió con todos los requisitos exigidos por ley o norma para tal fin. ¿Qué nivel de experiencia pudo mostrar para evidenciar ser acreedor de una licencia de operación? Tercer punto. ¿Supo el Ministerio de Transporte y Comunicación que el registro de constitución e inicio de operaciones de Perú Rail figura el 13 de agosto de 1999 y en un mes se convirtió en operador de la concesión? ¿Me podría repetir la primera parte de la pregunta, por favor, para responderle punto a punto? Ya. El Ministerio de Transporte y Comunicación fue quien realizó o analizó los términos del contrato de concesión.
Si es así, ¿por qué el Ministerio de Transporte y Comunicación no garantizó en el contrato la participación de diversos operadores a fin de permitir una mejor competencia en el mercado? De acuerdo. No fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inicia lo que se denomina el proceso de promoción de la inversión privada y lo encarga al CEPRI, ENAFER, el Comité de Privatización de ENAFER, lo que hoy día es Proinversión. Es una de las partes de lo que hoy día es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. Claro que sí, participó de la negociación de las cláusulas contractuales, ¿sí? Pero el proceso fue llevado por CEPRI y ENAFER. El contrato de concesión es suscrito por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como representante del Estado peruano. Eso sí. Ahora, respecto a que no existen garantías para que entren otros operadores para la competencia, eso no es cierto. ¿Ya? Los operadores ferroviarios pueden ingresar en cualquier momento si tienen la disposición de hacerlo. El único requisito que se les pide es inscribirse y obtener su permiso de operadores ferroviarios ante la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En todo este plazo, en los últimos 20 años, solo hay 3 empresas que lo han hecho para el ferrocarril del suroriente. Perurrail en 1999, en el 2004 Incarrail y en el 2008 la empresa Andeans Travel o Andeans Rail, si no me equivoco, Andean Railways. O sea, usted está indicando que hasta la fecha ningún operador se ha presentado, solamente estas empresas. Solamente estas empresas, correcto. Es correcto. Es más, si se presentara cualquier otra empresa que está dispuesta a ingresar al mercado como operador ferroviario, podría hacerlo y no tiene ninguna limitante. El contrato no limita eso. El contrato no establece un límite a los operadores ferroviarios. Establece una libertad para que puedan ingresar. Las condiciones de competencia han sido garantizadas en este contrato. Lo que sucede es que no han entrado otros operadores que estén interesados. Entiendo que es por una cuestión ya que es pues prácticamente condiciones naturales que tienen ciertas ventajas algunas empresas, ¿no? O sea, ¿estas empresas que han operado tienen más ventaja que otras que ingresaran? Ya ¿Está diciendo? Tienen un conocimiento del mercado, digamos que tienen 20 años manejando el mercado, tienen cierto conocimiento del mercado, así que eso les da una ventaja en cuanto a tener las operaciones que ya tienen. Entonces estaría contradiciendo usted, porque por un lado dice que se pueden inscribir y por otro lado me está afirmando que esta empresa que está operando actualmente tiene mayor ventaja. Entonces, ¿para qué se presentan los otros? De hecho, se han presentado. El 2004, como le manifiesto, se han presentado. Se presentó Incarrail. Usted ahorita dice que no se han presentado. Es que si me deja terminar, congresista. Incarrail, yo he dicho que se han presentado 3 empresas. Perurrail, Incarrail y Andean Railways. Las 3. Cuando usted me dice se ha presentado una sola, yo le digo, de hecho se han presentado otras 2, que son Incarrail y Andean Railways. Andean Railways e Incarrail decidieron fusionarse posteriormente y quedó solamente Incarrail. Por eso es que hoy solo tenemos 2 operadores ferroviarios en la línea. Un concesionario que es Ferrocarril Trasandino y 2 operadores, Perurrail, que es el vinculado, e Incarrail, que es una empresa independiente. Esas son las únicas 3 empresas que se han presentado. La segunda, ¿cuáles y sobre qué base técnica se ha permitido otorgar el permiso de operaciones a Perurrail? Y si éste cumplió con todos los requisitos exigidos por ley o norma para tal fin. Uh-huh. ¿Qué nivel de experiencia pudo mostrar para evidenciar ser acreedor de una licencia de operación? Yo no he visto el permiso de Perurrail porque esto data de 1999. Yo no lo he visto. Pero entiendo que la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, o la dirección que hacía sus veces en aquella época, hace 20 años atrás, entiendo que ellos, igual que ahora, tienen que cumplir ciertos requisitos y demostrar cierta experiencia en el manejo. Los socios tienen que demostrar cierta experiencia en el manejo de esto. Entiendo que pasaron por todos los filtros y en su momento fue dada la licencia de operación ferroviaria en julio de 1999. Si usted desea, señora congresista, le podemos hacer llegar, puedo solicitar a la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles la información que requiere de los permisos y cuáles son los niveles que demostró, los niveles de experiencia que demostró en aquel momento para poder entregárselos.
Sí, por favor, si lo hace llegar. Sí, claro que sí. Supo el Ministerio de Transporte y Comunicación que en el registro de constitución e inicio de operaciones de Perú Rail figura el 13 de agosto de 1999 y en un mes se convirtió en operador de la concesión. A ver, la concesión, voy a dar la fecha exacta. Es julio de 1999. ¿De acuerdo? El contrato de concesión establece como obligación del concesionario, como una de los derechos del concesionario, es que puede brindar el acceso a todos los operadores. ¿De acuerdo? A todos los operadores ferroviarios que quieran intervenir. Sin embargo, le establece una prohibición. No puede brindar el servicio de operador ferroviario por sí mismo. Pero eso es lo que le permite al concesionario establecer una empresa vinculada para que brinde esa operación ferroviaria, no a través del mismo ferrocarril trasandino, sino a través de una tercera empresa. Esa tercera empresa es Perú Rail. Entiendo por lo que me están diciendo que la consulta va dirigida por qué Perú Rail en un mes se convirtió. ¿Dónde está la experiencia que pedían? La experiencia que se le pide no es a la empresa, sino a los socios de la empresa, porque recuerde que recién se está conformando esta empresa. ¿De acuerdo? A los socios que entiendo que esto ha sido demostrado, es lo que me estoy comprometiendo a remitirle a la brevedad posible. ¿Ya? Entiendo que para que haya sido, en su momento haya sido catalogada como una empresa con la calidad de un operador ferroviario, es que ha tenido que demostrar que sus socios tienen cierta experiencia en este nivel de operadores ferroviarios, ciertos años de experiencia en este nivel de operador ferroviario. O sea, la que tiene que demostrar no es la empresa, porque esta es una empresa que recientemente se está conformando. La que tiene que demostrar en este caso son los socios que intervienen dentro de esta empresa y que la avalan. Si esto se forma el 20 de julio de 1999, cuando se da la concesión, entiendo que por esa época Perú Rail también se conforma como empresa. Al mes, no me sorprende que al mes se haya convertido en un operador ferroviario dentro de la concesión en septiembre, porque empieza a operar el 20 de septiembre del 99. No me sorprendería que en ese lapso, porque simplemente lo que le correspondía hacer a Perú Rail es suscribir un contrato de operación privado con el concesionario, con Ferrocarril Trasandino. Es simplemente un arreglo al que llegan ambas partes, ¿no? Que es lo mismo que probablemente hizo Inca Rail en su momento. Es el mismo trámite que le tocó hacer a Inca Rail en su momento. Constituirse como empresa, sacar su título como operador ferroviario, su licencia como operador ferroviario, y de inmediato suscribir el contrato de operación ferroviaria con Ferrocarril Trasandino, con el concesionario del ferrocarril. Desde el año 1999 que se entregó la concesión a Ferrocarril Trasandino S.A. y su operadora de Perú Rail, ¿cuántos años pasaron para que pudiera ingresar otro operador? Pasaron 5 años para que ingrese Inca Rail. Entendemos que actualmente hay otros 2 operadores, Inca Rail y Andean Railways. Andean Railways entra en el año 2008 aproximadamente, ¿ya? Pero Andean Railways llega a un acuerdo con Inca Rail para fusionarse. Inca Rail absorbe a Andean Railways y absorbe, pues, y con ello también compra toda su maquinaria, sus locomotoras y el material rodante que tenían. Por eso es que ahora solo quedan 2. No es que se haya retirado Andean Railways, sino que le vende su participación y sus frecuencias a Inca Rail. ¿Estos brindan el servicio de transporte de pasajero y carga o solo de pasajeros? Inca Rail solamente de pasajeros. ¿Y Andean Railways? Andean Railways también era de pasajeros en su momento. Ojo, Andean Railways ya no está operando porque ha sido absorbida por Inca Rail. Ambas brindaban en su momento la operación de servicio de pasajeros, transporte de pasajeros. Precise cuántos operadores existen que desarrollan actividad del servicio de carga o pasajeros en la ruta concesionada. Existen 2. Perú Rail, que brinda el servicio de transporte ferroviario de pasajeros y transporte ferroviario de carga. La otra es Inca Rail,
que brinda únicamente el servicio de pasajeros, transporte ferroviario de pasajeros. De la totalidad del mercado, ¿cuál es la porción del mercado que el operador Perú Ray mantiene el servicio? Aproximadamente el 75% del mercado. En el caso de Perú Ray, Ferrocarril Trasandino le alquila los vagones con los cuales brinda el servicio de transporte. Es correcto, le alquila el material rodante. ¿Lo mismo sucede con las otras dos operadoras o cuentan con material propio? En algunos casos le ha alquilado material rodante cuando tiene disponibilidad, y cuando no la tiene, lo que ha tenido que hacer Incarrail es comprar su propio material rodante, sus locomotoras y sus vagones. Lo mismo Perú Rail cuando aumenta frecuencias. ¿Y el Ministerio qué papel cumple en la celebración de los contratos entre la concesionaria Ferrocarril Trasandino y las operadoras? ¿Emite un informe previo? ¿Es vinculante? En la suscripción de los contratos entre la concesionaria Ferrocarril Trasandino y los operadores ferroviarios, estamos hablando de contratos de índole privado. Ya no son contratos de concesión, porque la concesión es otorgada por la vía férrea. La concesión se establece sobre un bien que es materia del Estado, y el bien que es materia del Estado es la vía férrea, la línea férrea entre Cusco y Machu Picchu. Estos contratos suscritos, entre ellos son contratos de usufructo y de acceso a la línea férrea, son contratos de índole privado que se reglamentan bajo el reglamento marco de acceso a la infraestructura de transporte público que maneja Ocitran. Son dados de esa manera. Simplemente son comunicados al Ministerio. Son comunicados, saben que hemos suscrito, como concesionario hemos suscrito un contrato de usufructo y de acceso a la línea férrea bajo el REMA, con la empresa, en este caso Perú Rail, y con la otra empresa Incarrail. Las tarifas que cobran las operadoras para ir a Ollantaytambo hasta Machu Picchu fluctúa entre $950 y $6. ¿Cómo y quién fija estas tarifas? Estas tarifas han sido fijadas, no fueron fijadas en el contrato. ¿El Estado participa? El Estado participa únicamente en el ferrocarril social, lo que llaman el tren social y el transporte local de pasajeros, donde la tarifa tengo entendido que es de 10 soles. El servicio local que lo maneja Perú Rail, únicamente Perú Rail. O sea, el Estado no interviene, ellos pueden poner las tarifas que quieran. Ellos colocan las tarifas, exactamente. Esto es regulado a través de Ocitran, en la fijación de tarifas. ¿Cómo se garantiza que el servicio que se brinda a los locales sea de calidad y cantidad necesaria? La negociación que estamos teniendo en este momento respecto a la posibilidad de la adenda con el concesionario Ferrocarril Trasandino involucra la mejora que se pueda dar en el ferrocarril local. Tengo entendido que han mejorado los vagones, los han cambiado, han colocado otros asientos. Tengo entendido también que existen muchas quejas por parte de la población local. ¿Qué asientos han colocado? Porque eran los mismos que yo utilizaba cuando era niña. Yo soy de la zona y yo conozco, yo me he transportado, no he visto que haya... No hay servicio para... No se prioriza, por ejemplo, para gestantes, para discapacitados, para adultos de la tercera edad. Yo no he visto muchas mejoras a las que yo usaba cuando era niña. Esto es una conversación que hemos tenido, una reunión que hemos tenido en la Dirección General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes con el concesionario Ferrocarril Trasandino. Ellos nos han manifestado, y esta es una reunión que vamos a tener posteriormente en Cusco, nos manifiestan que ellos han colocado nuevos asientos, que han modificado los asientos y que esto es reciente. Me hablan de noviembre y diciembre del año pasado. ¿Ya? Yo está en noviembre ya, pero no he visto que haya habido mejoras. O sea, le entregamos nuestros vagones, le entregamos las vías a estos operadores y el Ministerio de Transportes no está vigilante si es que está cumpliendo o no. Nosotros estamos cumpliendo dentro de nuestras funciones la revisión de los servicios de operación ferroviaria. Lo que usted manifiesta es el servicio de calidad la calidad del servicio que se le brinda a los pasajeros. Eso, como ya lo manifesté, está a cargo de Indecopi.
Ya. Sin embargo, porque también habría un incumplimiento desde que salen de San Pedro, pero hacen que el turista local y el turista extranjero se desplacen hasta Ollantaytambo y nadie los controla. Ellos hacen lo que ellos quieren. Lo que nos han manifestado es que no es una política de la empresa o de los operadores ferroviarios, no es una política de ellos salir desde Ollantaytambo, sino que el mercado lo que ocurre es que en la práctica los turistas están esperando allá, porque en la mayoría de los casos los operadores turísticos de los que hablaban los funcionarios del Mincetur. Eso es falso, señor, porque siempre se salía de San Pedro. Sí, y desde ahí es la concesión. Claro, la concesión. O sea, no puede decir que es por facilidad al turista, al contrario, el turista tiene que desplazarse desde Cusco hasta Ollantaytambo, y ahí vas a gastar en los buses, todo ese desplazamiento, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras operativas de infraestructura y de calidad que a lo largo de casi 20 años de concesión ha logrado Ferrocarril Trasandino? No nos han informado de ninguna mejora, solamente la operación y el mantenimiento, ya, de las estaciones y de la línea férrea, que es su obligación de acuerdo al contrato. Lo que estamos negociando ya desde hace unos 2 meses aproximadamente con ellos es el establecimiento sí de mejoras para la reubicación, para la construcción y para la ampliación de terminales de pasajeros, de vías férreas de desvíos ferroviarios y de terminales de carga. Estamos a casi 20 años de vigencia de la concesión y es indudable que el modelo de concesión de la red ferroviaria generó un monopolio que no ha permitido mayor competencia y, por el contrario, ha elevado sustancialmente los costos de traslado por el uso del tren. ¿Seguiremos con el mismo modelo durante los 15 restantes? El monopolio al que usted se refiere es porque ha ingresado un operador que tiene el 75%. Esto en términos económicos y de regulación se conoce como monopolio natural y no tiene las mismas características que un monopolio económico del que siempre estamos acostumbrados a hablar. El contrato de concesión establece que el Estado entrega una infraestructura o un bien, en este caso un bien de uso público que corresponde a un servicio público como es transporte, sobre el cual el Estado no está aprovechando adecuadamente. Esa es la definición de una concesión. Esto corresponde a la línea férrea entre Cusco y Machu Picchu, las estaciones que se estaban brindando, bajo el entendido de que el sector privado lo va a atender de una mejor manera. Esa es la premisa de un contrato de concesión y entiendo que fue la premisa del Estado peruano en 1999. Que se haya formado un monopolio, digamos, yo no diría que se haya formado un monopolio bajo el concepto de lo que estamos planteando. Lo que se ha dado es un monopolio natural con unas condiciones de que hay un operador que tiene mayor cantidad de servicio, mayor cantidad de frecuencias, y que a lo largo de estos 20 años no han entrado otros operadores, pero no porque existan barreras de ingreso al mercado como ocurre en un monopolio, sino porque simplemente no han entrado otros operadores por la inversión que tienen que realizar. Ingresaron, como lo manifesté, 2 operadores, de los cuales queda uno porque los 2 restantes se fusionaron en uno solo, y es el que le está haciendo competencia y que ahora está en plena etapa de expansión y está creciendo. Esta nueva ampliación que están negociando es a pedido de Trasandino, ¿y por qué tiempo sería? Todavía no hemos determinado la cantidad de tiempo porque tenemos que hacer los estudios de a cuánto ascendería el monto de la inversión que van a realizar. Debo recordar que al ser una concesión autosostenible, el Estado no aporta un solo centavo. Todo el dinero para el sostenimiento y para la operación. ¿Y en qué no se beneficia el Estado? ¿En qué se va a beneficiar el Estado por darle una ampliación? Sí. El beneficio sería para la población. ¿Cómo? Porque la población de Machu Picchu está reclamando que no puede desplazarse, es la única vía.
Hoy en día tengo entendido que eso es lo que reclama la población de Machu Picchu. Siempre ha sido el reclamo, porque una sola vía. De acuerdo. A ver, primero, ya lo mencioné en la pregunta 7, las obras que estaría proponiendo Ferrocarril Trasandino. La reubicación de la estación hidroeléctrica con una nueva construcción en la localidad de Intihuatana. La construcción de un túnel artificial de protección y enmallado de talud que garantizaría la operación del servicio constante en la quebrada de Pomatanes. La construcción de almacenes de carga y equipaje que ¿Usted cree que eso va a beneficiarnos a nosotros como Estado? ¿Lo que ellos están proponiendo, crees que nos va a beneficiar? Me gustaría entender lo que usted... ellos ponen sus costos, de lo que es altísimo, hay desde $950 hasta $6. La empresa pone sus precios. ¿Y en qué nos beneficiamos nosotros los peruanos? Tenemos que hacer ¿En qué se beneficia el cusqueño y en qué se beneficia el de Machu Picchu? Tenemos que hacer una separación entre lo que usted menciona y lo que yo estoy mencionando. Yo estoy hablando del concesionario Ferrocarril Trasandino. Usted me habla de precios de los operadores de Incarrail y de Perurrail, ¿ya? Yo estoy hablando de una adenda en donde no intervienen ni Perurrail ni Incarrail. Interviene Ferrocarril Trasandino como concesionario, que es la contraparte del Estado peruano en el contrato de concesión. Usted me está hablando de servicios de transporte ferroviario brindados por los operadores. Pero usted lo ha señalado que en 1999 al mes la empresa tiene sus operadores. Sí, claro. Al mes la empresa tiene... ¿No es lo mismo? Son dos. No es la misma, es lo mismo, o sea, se le da con una concesión. Ajá. Y ellos mismos sacan sus operadores porque ya el Estado no interviene. Claro. ¿Y sí, no es lo mismo? Si usted está hablando de como grupo económico, es lo mismo, pero como empresas no son lo mismo. Ya. Si usted está hablando de grupo económico, sí, es lo mismo. Ya. El Estado peruano, representado por el Ministerio de Transporte, ¿está conforme entonces con el modelo y servicio de la concesión? ¿Qué acciones ha tomado para revertir la situación actual? A ver, lo que estamos tomando en este momento es la negociación. Le puedo hablar de lo que estamos haciendo durante la presente gestión. Las gestiones pasadas ya he manifestado las adendas que se han presentado a lo largo de la vigencia de estos últimos contratos. Por encargo del señor ministro de Transportes y Comunicaciones, hemos tomado la iniciativa de negociar una adenda. Cada cambio que se dé al contrato de concesión se ve a través de una adenda, y para eso ambas partes tienen que estar de acuerdo. O sea, no es una imposición que el Estado le pueda realizar, porque existe una protección de índole ya constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, esto está enmarcado dentro del contrato de concesión, llegar a un acuerdo en donde ambas partes puedan salir beneficiadas. El beneficio del privado es, obviamente, la ampliación del plazo durante cierto lapso de tiempo, que eso se va a determinar. Todavía no estamos hablando de 3 años, 5 años, 10 años, no estamos hablando de esa cantidad. Se va a determinar en función de la inversión que va a realizar. Las inversiones son las que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Construcción de nuevas estaciones, equipamiento de estaciones para carga, servicio de pasajeros, mejoramiento, ampliación y construcción de desvíos ferroviarios. Usted indica que a noviembre del año 2018 la inversión de FETRANS ha sido de $77.8 millones en casi 20 años de concesión. ¿En qué consisten estas inversiones? Es correcto, 77.8 millones en contrato de concesión. Esto consiste en reemplazo de cierto tramo de la vía férrea para convertirla en ferrocarril de trocha estándar, mantenimiento y operación de la vía férrea en total y de las estaciones ferroviarias. ¿Algo más que quiera agregar? Es todo, señora congresista. Le agradezco por su participación y bueno, estamos a la espera de la información que tiene que llegar al despacho. Muchísimas gracias, siendo las 11:50, damos por concluido esta sesión.
Bien, hemos tenido entonces la mesa de trabajo sobre los sistemas de transporte de trenes, específicamente la ciudad de Cusco y Machu Picchu, cómo es que funcionan, cómo se encuentran actualmente. Vamos nosotros a continuar con nuestra programación, hacemos una pausa.